un mecanismo para que la gente pueda volver a salir a la luz. Y al gobierno le interesa que la gente no esté en deuda, porque así es como que reactiva de nuevo agentes económicos que gastan, consumen, invierten. El que arriesga, el que se lo juega todo, ese se tiene que exonerar. Hola, Eloy. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Esto de segunda oportunidad suena mucho a empezar de cero. ¿Es realmente lo que promete? La Directiva Europea de Insolvencia lo que decía es que todos los Estados miembros tenían que hacer un inicio desde cero, ¿no? En un principio, con la reforma de 2022 se consiguió esto, no con las deudas públicas, ¿vale? Pero sí con las deudas privadas, una cadena de sentencias de 18 de febrero de 2026 del Tribunal Supremo, donde el Supremo mejora cosas, sobre todo en materia de deuda pública, pero empeora algo que ha complicado los procedimientos. El deudor ahora tiene la obligación, la carga de buscar todas las deudas privadas de las que pretende la exoneración. La sentencia del Supremo podríamos llegar a decir que es antijurídica o ilegal, porque el texto legal dice que se perdonan la totalidad de las deudas. Cualquier deuda privada, da igual que te acuerdes, que no te acuerdes, se perdonaría, porque todos sabemos que en general las personas tienen jornadas de trabajo de 8 horas, ¿no? Que no son de 8 horas, es falso. Trabajas 9, trabajas 10, trabajas 11. Imagínate que encima tienes hijos y la persona tiene un problema de que se le ha roto el coche, de que se le ha roto la lavadora. ¿Y ahora qué hago? Entonces, dinero rápido, y contrata con alguien que no tiene ni idea de quién es y le llegan 300 euros. Y de repente tiene 15 microcréditos. Su negocio es el dinero, quiere venderte dinero, te vende dinero, ¿no? No es que tú caigas en la trampa, Claro. es que la trampa te atrapa. Claro, hay un trabajazo donde la gente no tiene ni tiempo para disfrutar. Y luego encima te viene el Tribunal Supremo, que me sabe mal decirlo, pero está en una burbuja, porque no tocan la calle, no tocan el día a día del cliente de segunda oportunidad, y dice, no, y ahora que me lo busque todo, y si no, lo que se olvide no se le perdona. Es un contrasentido, ¿verdad? Porque la reforma de 2022 lo que hizo fue agilizar la ley de segunda oportunidad para que se tramitara más rápido. Esto del Supremo está mal, o sea, en 2022 se hizo una muy buena ley para el consumidor, el trabajador, el pensionista, que tuviera deudas privadas, y una mala ley para las deudas públicas, hay que decirlo, era muy mala ley para las deudas públicas. Porque había unos límites muy inmediatos, Berreos, ¿verdad? y además unas sanciones, o sea, si tú tenías una multa muy grave, aunque sea de 120 euros, o sea, no sé, por cualquier cosita, o una derivación de responsabilidad de 100 euros o de 300 euros, todo tu expediente se quedaba ya, digamos, en agua de borrajas. O sea, tú hacías todo el procedimiento y veías personas con 1 millón de euros de deuda. Y eso es verdad que el Tribunal Supremo lo ha hecho bien, o sea, ha corregido todo esto, porque era una desproporción absoluta. ¿Hemos dado un pasito para adelante y dos para atrás? ¿O cómo queda la balanza entre la deuda pública y la privada si hay una persona que tiene las dos? Es complicado de decir. El tema que tenemos es que cuanta más vulnerabilidad, cuanta más incultura financiera, cuanta más incapacidad para tener tiempo libre tenga la persona, ahora la ley es peor. A no ser que esté en Cádiz, porque hay algunos lugares donde los jueces no hacen caso al Correcto. Supremo. Cádiz y Sevilla han puesto un argumentario donde viene a decir muchas cosas, como por ejemplo lo de la cesión de crédito. Pero tenemos que ser conscientes que hoy en día, cuando tú le debes dinero a CaixaBank o a Santander y no le pagas, te llegará un burofax de EOS Spain, que es una persona que ha conseguido una cesión de crédito, ¿vale? O sea, es un cesionario del crédito. Ni has pedido allí el crédito. Claro, no has pedido ahí el crédito. Y tú le preguntas, ¿tú te has pedido algo allí? No, vale. ¿Y de dónde viene? Además, vivimos en la era de las estafas. A ti te llega una carta de Intrum y no sabes si eso es una estafa, Total. si te están pidiendo una deuda que pediste con un banco que ya no existe. Total. O de qué se trata. Totalmente. Y cuéntame qué es lo que se tenía que hacer antes, porque dices, ahora el deudor tiene que hacerse cargo de sus deudas y hacer un recopilatorio. Sí. ¿Cómo se hacía esto antes de esta sentencia? Bueno, antes, como decía la totalidad, nosotros buscábamos la CIRBE o en algunos ficheros, con la colaboración del deudor, las deudas que había, ¿no? O si se acordaba, o si le llegaban las cartas, las demandas, en la sede judicial, lo que había un poco lo podíamos sacar y lo teníamos, ¿no? Y poníamos lo que podíamos. Y lo que no, la ley decía que era la totalidad, con lo cual no había un problema. Ahora sí que pasaría lo que decían en este recurso. Ahora dirías, si no está en la lista esta deuda no se exonera. ¿Y qué hay que hacer? ¿Volver a empezar con el proceso de exoneración? Bueno, lo más gracioso de todo es que nadie lo sabe y nadie tiene ningún plan. ¿Ah? Es decir, se dicta esta sentencia, se deja todo en un limbo,
se hacen una serie de conferencias muy interesantes donde se pregunta, pero ¿y si nos hemos olvidado de algo? ¿Qué hacemos? Y tú te quedabas en el limbo, te ibas a casa preocupadísimo y decías, o sea, antes le dábamos la seguridad al cliente, esto se va a ganar sí o sí. Ahora la gente se desespera por el olvido. A veces llevas expedientes de 50.000 euros y se han olvidado de una deuda de 1.000 euros. Claro, esa persona entra en pánico. Oh, ¿y ahora qué ha pasado? Habrá un juez que dirá, venga, te lo acepto y te aclaro o te rectifico el auto de exoneración, y habrá otro que te dirá, no, yo no tengo nada que decir. O sea... Claro. Bueno, y de hecho puede pasar que si esta sentencia del Supremo se sigue aplicando a la larga, no hay ningún cambio, abogados como tú que os dedicáis a exonerar deudas, aprendáis qué criterio tiene cada juez. Sí. Y a lo mejor hay algunos que están saturados porque son más benevolentes y otros en los que sí, no lleváis tantos casos. Totalmente, totalmente. Es así, o sea, al final uno acaba viendo qué criterios tiene cada uno. Eso antes no pasaba. Entonces no pasaba. Si pasaba en sitios determinados, que ahora se exige este extra de celo. ¿Por qué había que tocarlo de esta manera? Cuesta un poco de entender, la verdad. Es decir, tú no sabes por qué el Supremo ha tenido que sentenciar esto. Me puedo imaginar que es un tema filosófico, en el sentido de que quien algo quiere, algo le cuesta. Si tú quieres esto, pues esfuérzate, ¿no? Pero no lo termino de entender. Para pagar un poco, pues eso, el viacrucis claro, de haberte endeudado, ¿no? Entramos en situaciones de limbo, ¿no? O situaciones donde puede llegar a haber cierta injusticia. No puede ser que se penalice tanto porque la ley no lo dice. ¿Puede haber algún tipo de miedo por el hecho de que cada vez esté creciendo más de forma exponencial la petición de gente a acogerse a la ley de segunda oportunidad? Puede haberlo y puedes tener razón. El problema es que sería muy preocupante que eso fuera la motivación, ¿no? O sea, quiere decir, es exponencial el crecimiento de concursos. Estamos teniendo 65.000 concursos de persona física el 2025 y 50.000 el 2024 y 35.000 el 2020. O sea, está creciendo a un ritmo que están desbordados y los entiendo. Y creo que tenemos un poder judicial muy bueno en este país. O sea, yo estoy en el 98% muy contento. Para ti parece que es como el gran palo en las ruedas que se ha puesto en las modificaciones o las sentencias de 2026. En la balanza de lo bueno y lo malo que ha cambiado en este año, de estas sentencias del Supremo, ¿qué más pondríamos? Decías que respecto a Hacienda también se ha mejorado. Mucho. Como contrapunto. Mucho. La sentencia en cuanto a la deuda pública es muy justa. Si yo debo 100.000 euros, pero Hacienda me dice que me han derivado por 1.000 euros, bueno, pues oiga, esta derivación no me la perdona usted, pasa nada, lo entiendo y habrá que pagarla. Pero esos 99.000 euros se pueden perdonar, sí, hombre, vamos con ello. No, los jueces automáticamente te denegaban todo. Entonces ahí no tenía ningún sentido. Financieramente la Ley General Tributaria dice que si tú debes ese dinero se te aplicarán intereses anuales, con lo cual de 2.000 pasa a 25.000. Esos 23.000 euros es prácticamente dinero fantasma. Entonces no tenía nunca importancia en derecho concursal y ahora de repente, ¡pam!, importantísimo. Y desde el origen de la ley de segunda oportunidad en España, ¿tú crees que está mejorando en cuanto a que es más accesible, más rápida, más beneficiosa para los deudores? Yo me aventuraría a decir de que hemos mejorado muchísimo. Un problema... Eran macarras online. Era horrible la mediación concursal, fue una idea pésima. Además, un sacacuartos. El PSOE inventó algo técnicamente muy bueno. El concurso sin masa. Ajá. Esto va a estar en 3 meses. Es la vía rápida, claro, ¿verdad? Iba magnífico. Pero ojo, iba magnífico solo para la deuda privada. Deuda pública, bueno, teníamos unos límites durísimos. Además, teníamos unos límites raros porque decía 10.000 euros a agente tributaria y 10.000 de seguridad social. Ahora el Supremo dice, no, oiga, que no tiene ningún sentido que solo se perjudique, entre comillas, a la agente tributaria y a la seguridad social. Son 10.000 euros por entidad de derecho público. Tú, si pudieras hacer un corta y pega de la ley de segunda oportunidad, ¿qué cambiarías ahora mismo de esa ley? ¿Qué es lo que no está funcionando, lo más urgente? Lo más importante es poner un artículo donde se diga que el deudor, persona física, salvo mandato directo del juzgado o del administrador concursal, si lo hay, la entidad bancaria tiene prohibido bloquearle las cuentas.
tienes personas que están, con perdón, a punto de suicidarse porque llevan 3 meses con la cuenta bloqueada. No tiene ningún sentido. ¿Frenarías también de la misma forma el embargo del coche y la casa? Porque al final estás cortando también un poco el ciclo vital de una persona. Habría que crear algo, un mecanismo rápido para que hubiera una comunicación directa entre juzgados, entre administraciones públicas, para que cuando la persona queda declarada en concurso no tenga embargos. ¿Tú cómo decides que un caso es viable o no es viable? Si tienes antecedentes penales, si tienes concursos culpables, si tienes sanciones muy graves, si tienes derivaciones contabilidad B, ocultación patrimonial. Si aterrizara ahora una nave espacial aquí en España delante tuyo, se bajara un alien y te dijera ¿qué es esto de la ley de segunda oportunidad? Yo le diría que la ley de segunda oportunidad es el mecanismo que ha sacado de la sombra a cientos de miles de personas que vivían en una situación de insolvencia, de embargos constantes, de ansiedad, de riesgo personal y familiar, porque al final tener deudas es malísimo para la salud. Yo creo que es un mecanismo para que la gente pueda volver a salir a la luz. Y al gobierno le interesa que la gente no esté en deuda, porque así es como que reactiva de nuevo agentes económicos que gastan, consumen, invierten. El que arriesga, el que se lo juega todo, ese se tiene que exonerar. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué necesitaría de un despacho como Libertad sin deudas? Bueno, desde las sentencias del Supremo es evidente que se necesita una asistencia técnica. Trabajas 20 documentos más 20 páginas de demanda y luego te hacen un requerimiento de 3 páginas y terminas añadiendo 60 páginas más de todo. ¿Qué particular soporta esta carga de trabajo? Es imposible. Así que tú, como abogado de la ley de la segunda oportunidad, en Libertad sin deudas, te encargas de recabar toda la información, los créditos pedidos, la situación fiscal de las personas, pero organizar un poco la situación para llevarlo al juzgado. Absolutamente. Tenemos un gran equipo de muchísima gente que por fases van haciendo la memoria del concursado. Y además vosotros también lleváis la parte más humana, ¿no? Que es tranquilizar, dar las expectativas que tocan, los plazos, si una cosa va a llegar a buen puerto o no. El trabajo humano de escuchar la primera llamada, todos los departamentos, tanto pues, facturación como atención al cliente, como paralegal, como jurídico, pueden tratarlo bien. Al final sabemos quién está detrás, sabemos quién es nuestro cliente. En el mejor de los casos, ¿en cuánto tiempo, el tiempo récord del despacho, se puede haber llegado a exonerar una deuda? Yo creo que en 30 días. ¿Cómo animarías a la gente que tenga deudas a que se acoja a la ley de segunda oportunidad? Dales seguridad. Es un mecanismo que funciona muy bien. Hay muchísimos jueces que son muy empáticos, que entienden la situación, que entienden la ley, que se la han leído, que quieren la ley, que la estudian y que dictan muy buenas resoluciones y que entienden la problemática del... O sea, el Poder Judicial está del lado, en general, del deudor de buena fe que tiene deudas y que quiere la exoneración. Muchas gracias, Eloy, por atendernos. De nada, muchas gracias. Si quieres estar a la última de la ley de segunda oportunidad y enterarte antes que nadie de todas las novedades, síguenos y activa la campanita.